Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Sedlex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares con esos programas que esperemos sigan siendo de interés. Hoy abordaremos un tema pues que ha ido y llevado a través de los medios de comunicación, escritos, televisivos y principalmente en las redes sociales, que es precisamente la comunicación. Ese derecho que tenemos, hoy ya derecho humano, al acceso a la información, la obligación que tienen los gobiernos de informarnos y el derecho que tenemos a ser informados. Hoy platicaremos con alguien bastante avesado en el tema, don Emilio González. Carlos, muchas gracias por estar aquí noches. En este tu programa, entrevistando al entrevistador. A mí me tocó en algunas ocasiones en tu programa ser entrevistado. En Mesa de Opinión. En Mesa de Opinión. Sí. Hoy, en reciprocidad, te tenemos como invitado, ahora me toca a mí el bombardeo, no es cierto. No, agradeciéndote de veras que atiendas esa gentil invitación y que podamos compartir contigo, que eres una gente avesada en este tema de los medios de comunicación, en este tema de la comunicación que hablamos, y que pues debemos de asimilar y de entender que la evolución en la tecnología pues da la pauta a diferentes formas ya hoy de comunicar. Claro. Que el medio escrito ha quedado un poquito obsoleto. Ya empiezan a incursionar en los medios masivos del Internet, subiendo a páginas la información que ya no nada más es en papel, estaciones de radio que transmiten por Internet, programas de televisión, electrónicos todos los electrónicos, ¿no? Entonces ha venido sufriendo una transformación, un cambio, la comunicación, y bueno, tú como experto, decirnos cómo estamos en ese tema, cómo vamos, qué pasa con esta modernidad, nos alcanza, nos rebasa, estamos bien, nos falta. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, Carlos, amigas, amigos, muchas gracias por la invitación. Y pues yo creo que estamos viviendo un parteaguas en la comunicación, no en México nada más, sino en el mundo. Estamos ante una revolución de los medios que no podemos asimilar. Y desde luego las autoridades son las más ocupadas y preocupadas en todos los países y a todos los niveles, en que este cambio, para hablar pues de las redes sociales, para decirlo claramente, este cambio no saben cómo tratarlo, no saben cómo llevarlo. Efectivamente has dicho una verdad, pues los tiempos cambian, la prensa escrita, también hablaste de algunos medios como la televisión o la radio, han ido siendo rebasados o superados por las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, por todos estos elementos que tenemos, por el Periscope, en fin, cada día surge algo más, algo más, algo más. Y tenemos que hacerle frente, como siempre lo ha hecho la humanidad. Claro. Yo creo que no nos debemos de espantar. Mira, permíteme que tu auditorio me permita, Carlos, decir un poco, recordemos cuando se hacían los cartones famosos que eran unas críticas editoriales tremendas y que las autoridades no sabían cómo parar o cómo frenar. Cómo censurarlo. Cómo censurarlos, ¿no? Tenemos también las famosas calaveras, ahorita que ha pasado esta época de los Días de Muertos, etcétera. Bueno, pues teníamos nosotros unos grabadores famosísimos como el hidrocálido o aguascalentense, como se dicen también la gente de por allá, que era un extraordinario grabador y que ridiculizaba al político, a los políticos. Años después, recordemos las famosas carpas en los teatros, donde pues yo recuerdo nombres como aquel famoso Palillo, o el mismo Cantinflas, o algunos otros, Medel, eran críticas sociales, por hablar de México, y en México, pero eso ha habido en todo las el películas, mundo. Todo el poder, así es. La ciudad, no, o sea, en fin. Y bueno, en fin, entonces van cambiando las cosas, y hoy por hoy, pues son las redes sociales, es el Internet, el medio más rápido, el medio más ágil, es el que está al instante, en el momento mismo en donde están y cuando están sucediendo las cosas.
Claro que algunas autoridades, pienso yo, que no tienen un comportamiento cabal o que no tienen una actitud que les corresponde como gobernantes, pues... ¿Y de compromiso social? Claro, pues tienen preocupación de que esto siga creciendo y creciendo y creciendo, porque son millones de cibernautas los que tenemos en el planeta y obviamente en nuestro país. Por eso también se han creado, y qué bueno, las policías cibernéticas, que obviamente, como todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Las redes sociales, el internet, ahí hay que combatir la pornografía infantil, hay que combatir el abuso a la crítica, porque hay que ser respetuosos también, hay que combatir ciertos anonimatos, porque yo creo que hay que decir de frente lo que uno piensa, pero la autoridad debe entender que tiene el ciudadano, pues son las garantías individuales que están en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y que no las puedes cambiar, no las puedes mover, porque entonces pasarías del uso al abuso. Dicen los abogados, del jus utendi, frendi y abutendi, decían los romanos, ¿no? Así es, y desafortunadamente hay quien no entiende pues esta modernidad, estos cambios, que no la controla tampoco y que de una otra forma siente afectados sus intereses. Hoy vemos... Pero tampoco tiene por qué controlarla. Porque por supuesto que no, como lo dices, es una garantía tutelada por la Constitución que no tienes por qué cooptar. Y hoy, afortunadamente, contamos con tu presencia para tocar este tema. Ya lo tocaste y entraste al tema, que es la famosa, conocida ley Fayad, que es ley de medios, que bueno, es un galimatías en el que se ha metido este senador, en el que ya no sabe ni por dónde salirse, que ahora viene a la inversa, como debió haber sido y como debe de ser toda norma que pretenda ser aplicada, consensuada. Siempre debe de existir primero la socialización y no por una iluminación pretendida divina, que salga una ocurrencia y decir, esta es mi ley y así la vamos a aplicar. ¿En razón de qué? ¿En función de qué? Si únicamente son representantes populares, son quienes en su momento abrevan de los reclamos populares y en función de eso es como se debe de legislar, no pretender ser iluminado y sacar una ley que se presume bonómica, que se presume defensora de supuestamente, según él, del derecho a la información, y ahora resulta que lo que quiere hacer es una ley mordaza, ¿no? Entonces, no sé si tú has tenido oportunidad de ver este tema. Claro, bueno, ya sabemos en qué ha acabado, ¿no? Lo hemos seguido, claro, así es, Carlos, lo hemos seguido. Bueno, yo no sé en qué, en quién o cómo, o si alguien instruyó al senador Fayad, con todo respeto, para presentar esta iniciativa y que, bueno, pues me voy a adelantar, ya él mismo la frenó, ya él mismo dijo que iba a enriquecerla, que iba a estudiarla con un grupo de expertos, porque ya estaba en la Cámara de Origen. Y que iba a hacer foros, inclusive, como con la marihuana, ¿no? Vamos de atrás para adelante, pero bueno. Vamos a hacer foros de algo que ya se legisló, de algo que ya se autorizó por una autoridad diversa al legislativo, pero que finalmente ahora vamos a querer hacer foros. Claro. Ahorita que tocas el tema de la marihuana, yo también creo que luego son distractores sociales, ¿no? Cuando en un país, en un lugar, ¿no? hay problemas, hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay problemas de inseguridad, a fuerza tienes que tener distractores. Este tema de la marihuana no es ningún tema nuevo tampoco. Tiene años que se ha tratado, tiene años que se ha debatido, tiene años que se han hecho foros en muchas partes del mundo, no nada más en México, y no estamos ante ninguna novedad. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa en esta noche, Carlos, amigos, pues yo pienso que es muy claro que la autoridad en general, me refiero al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, y a los distintos niveles y a los poderes también, porque también en los legislativos y en los judiciales, pues se sienten, yo diría, acosados ante la verdad de un Twitter, acosados ante la verdad de un Face. También hay que entender que el ciudadano común y corriente siente el tener un aparato
siente una manera de desahogarse. Sí, claro. El poder de la información. De desahogarte también, de que cuando tú haces un escrito respetuoso a alguna autoridad o vas y pides audiencia con otra autoridad y no te reciben o no te contestan el escrito, bueno, tienes una herramienta nueva. Tienes una herramienta nueva, por supuesto, a la que la autoridad parece ser que no le gusta mucho o no le satisface y andan buscando la manera de frenar, de coartar esa libertad que, como decía yo hace un momento, pues está insertada dentro de las garantías individuales de la máxima ley de nuestro país. Sí, por supuesto, son garantías que se han venido pues adquiriendo con el tiempo en función de esa lucha social que se da, y máxime que es el acceso a la información. ¿Cuántas veces no se ha criticado precisamente el hecho de que pues el gobierno lo que pretende es tener un pueblo ignorante, un pueblo dominado, un pueblo que se pueda manejar en función de la ignorancia de lo que realmente acontece, que se queda únicamente con el discurso político y demagogo en el que se pretende hoy y se supone que la gente todavía se las compra todas y que lo que dicen ellos es la verdad absoluta, cuando la realidad hoy, a través de estos medios, se tiene, como dices tú, en el momento en que está aconteciendo. Aquí no hay de que sucedió de tal o X manera como lo pretendían manejar, o se maneja todavía en algunos medios, que no son pues precisamente muy abiertos al público, sino más bien controlados por el gobierno, y que de otra forma se tiene la verdad que ellos quieren que se tenga, no la realidad que se vive, y hablan ellos de que es una percepción cuando es una realidad. Y finalmente esta ley, hasta donde se pudo percibir, y fue atacada mortalmente, pero lo que pretendía era eso, ¿no? Veladamente, con artículos que de una otra forma eran muy interpretables, muy a modo, se podía extender a cualquier circunstancia ese tipo de cooptación del derecho y acceso a la información y de la libertad de expresión, que es más grave. Ya no es tanto el hecho de que te digan que no puedes acceder a tal o cual información, sino que se te prohíba externar tu opinión, el que se te prohíba de alguna otra manera la libre manifestación de las ideas. Eso es inconcebible, que una ley pretenda cooptar en esta época, a estas alturas del siglo, una situación, el tercer milenio, siglo XXI, que ya que tenemos todos los elementos y herramientas, ahora que crees no las puedes usar. Sí, bueno, lo que estás diciendo me hace recordar muchas cosas. Por ejemplo, aquella frase del expresidente Vicente Fox, cuando en alguna gira, creo, conversó con una señora que le dijo que ella no sabía leer, y entonces Fox le dijo que qué bueno para que así no hubiera todas las mentiras que se publicaban en los medios, en los diarios. Hagan ustedes el favor, o sea, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta eso? Es increíble que hayamos llegado a eso. Por otro lado, también me hiciste recordar, hay un autor italiano llamado Indro Montanelli, que él escribió la historia de Grecia y la historia de Roma. Y Indro Montanelli ve desde otro punto de vista y habla de que la historia, como dicen por ahí, la escriben los triunfadores. Él, rápidamente les comento, él decía que, por ejemplo, que César fue el que inventó el peinado ese para adelante que vemos a los romanos, pero lo que pasa es que pues estaba así como yo, veloncito, y no se usaban los bisoñeses, entonces se trataba de papá, ¿no? Sí, o que Cleopatra, por ejemplo, pues se suicidó porque cuando conoció a aquel famoso centurión o general Marco Antonio, que era el segundo de a bordo de César, pues ya no era la mujer joven y bella que había conocido César, ya era una mujer más madura. Y bueno, en aquella época yo creo que, dice Indro Montanelli, que la desprecia Marco Antonio, y entonces por eso se suicida con el áspid, ¿no? La serpiente esta. En fin, a lo que voy con este tipo de ejemplos es lo que tú decías de cómo se escribe las noticias o cómo escribimos las noticias cuando sientes que no puedes ejercer tu libertad de expresión, o cuando estás tú trabajando en un medio escrito, en un medio de radio, televisión, y el jefe en el escrito pues le hace así a tu nota. Esto no puede salir. No sale, compañero, ¿no? Y ahí está el boletín. Esto es lo que nos mandaron, sí. Esto es lo que nos informaron. O esta foto no sale. Es decir, vivimos diariamente coartados en los medios.
La censura desapareció y parece ser que ahora la están disfrazando nuevamente para que salga a través de leyes, a través de reglamentos, a través de iniciativas, no sé, porque no saben cómo hacerle frente a este nuevo sistema de información que es extraordinario y que quien no se adapte o lo adopte, pues está fuera de los tiempos que estamos viviendo. Se queda marginado simplemente, y hoy lo vimos. Y mira, afortunadamente también, y fue a través de estos medios, que se da la réplica, porque si fuera a través de otros, difícilmente lo hubiéramos captado en la dimensión que venía esta iniciativa, difícilmente la gente hubiera reaccionado en la forma en la que lo hizo. Como yo decía hace rato, perdón que te interrumpa, sí. Yo lo decía hace rato, sí. O sea, normalmente, ¿cuál es la forma de protestar ante una autoridad? Pues es ir a la oficina del funcionario que te atienda la secretaria, anótese ahí, siéntese y sí, mire, tiene cita dentro de 15 días, ¿no? Y llegas dentro de 15 días y no te reciben. O la otra, manifiestes su derecho por escrito, te vas a tu casa, haces tu escrito, llegas, te lo sellan de recibido y siéntate muy bien, porque van a pasar meses y nunca te van a contestar. Ahora con estos nuevos sistemas, con estos nuevos medios de las redes, del Twitter, del Facebook, ya no puedes hacer eso. No la libró, y gracias afortunadamente a esto, que es lo que quieren controlar, se entera uno de la iniciativa, se entera uno de la situación, y viene, se desata la debacle, y finalmente el senador, como comentabas en un principio, pues tuvo que recular. Es decir, simplemente, bueno, lo vamos a pensar mejor, ahora sí vamos a socializarlo, vamos a abrevar de quien es experto en la materia, y no con una iluminación pretendida divina, pues voy a sacar mi ley y mi iniciativa como a mí se me ocurre que debe ser, ¿no? Sí, decía yo hace un momento también, o sea, y igual pues, como se ha hecho en la prensa escrita y como se ha hecho en la radio y en la televisión, o sea, efectivamente hay que combatir pues la pornografía infantil, hay que combatir la promoción o la apología para la comisión de delitos, etcétera, pero no hay que ir del uso al abuso. En ninguno de los dos sentidos. En ninguno de los ni dos usar sentidos. Esto como un abuso, sí. Ni tampoco abusar del... Y de las dos partes también. El ciudadano común, el particular, o la autoridad, sea cual sea, me explico. Con la responsabilidad de la conciencia de lo que implica manejar un medio de estos. Desde luego. Porque también no se puede hablar de impunidad, de poder subir, decir y expresar lo que uno humanamente se le ocurra, cuando de otra manera pues hay normas, hay reglas y hay leyes que hay que respetar también. Hay que entender como ciudadano, como digo yo muchas veces, no podemos exigir que se cumpla la ley violando la ley. Claro. Yo estoy de acuerdo en la libre expresión de las ideas, en las libres manifestaciones, pero por ejemplo nuestros señores campesinos, una cosa es, como dices tú, el uso y otra cosa el abuso. El uso del derecho que tengo de manifestarme no implica que abuse de él y perjudique a una serie de ciudadanos en tiempo indeterminado, reclamando un derecho sí, pero exigiéndolo violando la ley, violando los derechos de otros ciudadanos. Sí, tu derecho termina donde comienza el mío. Decía un maestro, si quieres fumar, allá afuera, claro, tu derecho a fumar termina donde empieza el mío a respirar. Así es un principio general de derecho. Así de fácil, ¿no? Que debe uno respetar, y efectivamente, por ejemplo, ese tipo de asuntos o de situaciones sociales que estamos comentando, como estas marchas, estos bloqueos, o como la intervención de las casetas de peaje en las autopistas, son delitos muy graves. Y luego se pretende salir de ellos impunemente, graves, ¿no? Que es lo más grave. Sí. Y luego vino una manifestación para que liberen a los que detuvieron cuando estaban actuando ilegalmente. Sí, pues ya, y luego tú ves a los acabar. Policías federales o estatales o municipales en esos eventos cruzados de brazos. Y ahí los rijosos o los que están protestando están dejando pasar a la gente en las casetas de peaje. Cobrando, no cobran, claro, boteando, sí, claro. Boteando. Es increíble que hayamos caído en estas situaciones de aceptar tantas faltas a la ley, porque ahí está escrito. La cosa es aplicarla. El gobernante debe tener el valor civil y la obligación la tiene para ejercer la ley. Porque si no ejerces la ley, estás convirtiéndote en cómplice tú también.
Entonces, Tiene cada día es más difícil gobernar, efectivamente, pero hay que gobernar conforme a los tiempos. Ahora no se puede gobernar como hace 20 o 30 o 50 años, ni se podrá gobernar dentro de 30 años como se está gobernando ahora. También es otro punto que en México en concreto, en nuestro país, necesitamos en verdad una revisión a fondo del sistema político mexicano. Me refiero a la forma de gobernar en nuestro país. Tenemos que revisarlo muy bien y tenemos que pensar en una reforma verdaderamente integral, Carlos, amigas, amigos, una reforma que le permita a gobernantes y a gobernados vivir en absoluta armonía, para que esa armonía nos pueda llevar al desarrollo, nos pueda llevar al crecimiento social, económico, político, cultural, que tanto necesitamos en este país que tiene la mitad de gente pobre. Sí, claro, seguir con los cánones precisamente de esta democracia incipiente que empezamos a vivir y que hoy a lo mejor nos rebasa gracias a esto, a los medios de comunicación, porque finalmente la libre expresión de las ideas, la manifestación de la inconformidad o conformidad con X o Y tema, pues nos da la pauta precisamente eso, ¿no? A crear una dinámica entre el gobernante y el gobernado en el cual estemos informados, realmente no seamos un pueblo ignorante y manipulable, sino simplemente informados y que podamos coadyuvar a través de esta participación que se da, ya sea a través de medios de comunicación, de la cibernética, o simplemente el evitar, como dices tú, el burocratismo de que sí, siéntese, lo atiendo, el escrito, ahí luego se lo contesto. Esto es una reacción inmediata de que, no espero yo, no tengamos que llegar a la crispación en su momento de la ciudadanía que hoy se manifiesta en estas tomas de carreteras, de instalaciones que perjudican a muchos y que es la única forma que desafortunadamente que vemos que las autoridades reaccionan. A través de esta marcha generaron un movimiento a nivel federal en el que reformaron, modificaron y que ¿cuántos? 150, ahí están ya, tranquilos, o sea, no se muevan. Pero tenemos que llegar hasta ese extremo en el que obliguen al ciudadano a reclamar su derecho violando la ley para que les puedan hacer justicia. Y esto, bueno, de una otra manera me resulta inconcebible y no creo que sea la manera en la que los gobiernos deban de entender. Pero claro, porque además es algo muy peligroso y es algo muy difícil. Te estoy oyendo narrar esto y estoy recordando pues la revolución bolchevique en Rusia o antes la revolución francesa, la gente en las calles gritando que querían pan y querían comer y querían medicamentos y querían cobijas, y ahora otra vez en el siglo XXI, en el tercer milenio, la gente, como en aquellas épocas, la historia se repite, tiene que salir a la calle, quienes la olvidan, a exigir sus derechos. Y yo estoy de acuerdo, pero por el otro lado, sí, como también estamos comentando aquí, debemos hacerlo con cuidado, con respeto, porque la autoridad lo merece también, ¿no? Y debemos ser los ciudadanos coadyuvantes de la autoridad, y en concreto con los medios, o en los medios todavía más. No ser enemigos, o que los gobernantes no nos vean como enemigos a los medios de comunicación, o los ciudadanos también, es decir, quienes estamos en los medios de comunicación somos como el jamón del sándwich, es decir, nos ven como bichos raros, ¿no? Algunos dicen que somos males necesarios. Yo creo que no. Yo creo que quien hace esas definiciones está equivocado y no conoce lo que es la información, lo que es la comunicación en estas épocas, que sin ella es imposible vivir. Sí, pero aquí entras en un tema un tanto cuanto delicado, muy difícil, porque hoy por hoy también, al igual que los políticos, cuando demagógicamente en un discurso te dicen una cosa y en la realidad los medios cibernéticos te presentan otra, pues caes en total descrédito, en total pues incredibilidad por parte de la gente, y hay muchos medios que son muy proclives todavía y están son muy susceptibles de adoptar lo que decíamos hace un momento. Este es el boletín, esto es lo que publicas, esta es mi verdad y esto es lo que vas a decir, esto es lo que yo te digo que tienes que decir y te pago por ello y lo dices, cuando en la realidad, en la cibernética, te presentan una situación diferente a la que tú como medio informas, pierdes total credibilidad, estás arriesgando en su momento el prestigio de un medio y de una otra forma
pues el que la gente confíe en que los medios de comunicación son precisamente eso y que van a pegarse a la realidad de la verdad. Cuando de una otra manera dicen algo y te lo reviran de otra manera, pues hasta ahí estás llegando, como muchos medios hoy en nuestro estado están cayendo en esa tentación de que por tener un contrato jugoso o tener la bonomía de quien en su momento gobierna, pues tengan que publicar lo que deban de decir, forzados por una situación económica, y al rato pues hasta aquí llegaron porque ya nadie les va a creer, ¿no? Sí, bueno, son ambas cosas. También es el abuso por el lado de quienes estemos en los medios y estemos en estos medios, en las redes sociales, de, por ejemplo, no decir una verdad, sino inventar una noticia o hacer alguna situación de escarnio sobre alguna actitud o actividad, o meterse en la vida privada también, no nada más de los políticos, de quien sea, de los artistas o de quien sea, y creo que también debemos tener mucho cuidado. Y pues regresando a lo que tú comentabas de que a base de los famosos convenios que existen entre los gobiernos y los medios, o las empresas privadas incluso, no es privativo de la autoridad. Tú puedes tener convenios con todas las empresas privadas que puedas, ¿no? Pero que no sea una forma también de coartar la libertad. Debemos de cuidar mucho eso, hay que tener mucha dignidad y hay que tener mucho respeto a la ley, y si no, hacerla respetar, porque no se vale que se vayan por ahí quien sea. Así es, mi querido Emilio, nos vamos a despedir, ya se nos acabó el tiempo. Si gustas un último mensaje como precursor de estos medios de comunicación y como importante medio de comunicación en el Estado, un mensaje para nuestros televidentes. Gracias, Carlos, pues muy buenas noches, gracias por haberme invitado, y cuidemos, amigas, amigos, estas leyes llamadas mordazas que están envueltas en algodón y con flores y con perfume, para que al final coarten la libertad, no de las gentes de los medios, no, de usted, amigo, de usted, amiga, que nos ve y que nos escucha, para estar bien informado. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Emilio, muchas gracias. A ustedes, queridos televidentes, gracias por favor su atención, gracias a Ocra por permitirnos llegar hasta su hogar una vez más. Hasta el próximo en la serie, espero que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos y buenas noches. Presentó Hasta la próxima.